Salimos aquí de Exatlán, vamos rumbo a Mascota, aproximadamente vamos a hacer 200 kilómetros. Hoy tenemos una brecha de terracería bastante interesante, pero vamos optimistas. El día de ayer la mayoría llegó destrozados, no hubo convivencia, no hubo fiesta, no hubo nada, todo el mundo llegó a sus respectivas habitaciones. Después de un buen baño, todos cayeron como moscas. Y no era para menos, el calor el día de ayer estuvo bastante extremo y eso nos debilitó bastante. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Hay altas expectativas en cuanto a la ruta. Primer parada obligatoria, gasolina. Vamos a ver. Cuarto día del Tour Royal Enfield 2024. Vamos en camino, vamos a ir hacia Mascota. Pero antes vamos a hacer un pedazo de terracería. Cruzaremos la sierra. Vamos tarde, 11:05 del día. Y bueno, pues es hora de darle. Creo que sí va muy avanzada la primera parte adelante de mí. Atrás venía el demás contingente, pero por alguna razón me separé. Ya no los veo, entonces creo que vienen un poco más lento aquí en las curvas. Muy interesante las curvas. Vean nada más aquí el mapa cómo se ve. Ya traemos unos 5 kilómetros de esto y se ve que va para más, ¿no? El camino de cuidado no está al 100% en las mejores condiciones. Vean, hay piedras en el camino. Hay que tener mucho cuidado con ese detalle, sobre todo ahorita como por ejemplo en esa curva. Hay un poco de gravilla en el piso, entonces también hay que tener esto en consideración. Justo lo que comentaba, observando este punto, porque sí está complicado eso. En plena curva encontrarte con estas piedras está algo peligroso. Sí está muy complicado, sí está muy riesgoso. El chiste es disfrutar, ahí vamos. Iniciamos con el off-road del día de hoy. Nos espera un camino con el 60% de terracería, ripio y caminos interesantes. El 40% restante sobre carretera. Lo va a poner bueno, así que iniciemos con la diversión. ¡Oh, increíble esta ruta! Voy aquí atrás de mi compañera Silvia. Vamos ahí escoltándola, pero pues creo que ni al caso escoltarla, va muy segura. La veo bastante convencida, la veo muy bien. Casi podríamos decir que este es su terreno, de aquí es. Vean nada más las vistas. Parece que ya vamos a empezar a bajar, pero está padrísimo este camino. Aquí es donde agradezco definitivamente haber traído la Himalaya en el lugar de la Meteor. También habría disfrutado la Meteor, pero ahorita vengo cómodo. Esta moto obviamente es su terreno, es sus caminos. Al final del día lo interesante de esto es disfrutar del camino. No venimos a demostrar habilidades, ni velocidades, ni de ver de qué están hechas las llantas. Todo lo contrario, venimos a disfrutar. Y vaya que estamos disfrutando, ¿eh? Ahí ya nos está esperando el contingente. Como si nada, Silvia, ¿eh? Ya está en sus terrenos, ya. Ya estás en tus caminos, ya. Vaya camino, ya salimos. No sé exactamente en dónde estemos. Estamos en el pueblo de Quila, justamente. Qué paisaje, carajo. Qué vistas hay en la sierra. Estamos hechos un verdadero mazapán, pero valió la pena. Wow. Muy bien, señorita, muy bien. Visibilidad cero.
Después de sufrirle un poco en la subida en el off-road, con bastante tierra, bastante arena, empieza a cambiar el clima de este lado. Tenemos un poco de bosque, el piso es un poco, entre comillas, más seguro, pero hay sus tramos de tierra como los que tenemos aquí. Seguimos subiendo, la temperatura ha bajado drásticamente, aquí sí hace frío, pero bueno, al final del día, según los comentarios de todos los compañeros, vienen bien felices y contentos. Todos contentos, esta ruta está magnífica, está buena elección del buen Jerry. Cambio fuera. Paramos a descansar unos momentos y aprovechar para hidratarnos. Estamos cruzando parte de la Sierra de Quila, a través de un camino con un atractivo visual bastante interesante. El clima de este lado es frío y húmedo, pero eso no es algo que nos detenga. Estamos aquí en el bosque de Quila. Tenemos amenaza de lluvia atrás de nosotros. El cielo truena, carajo. Todavía nos falta. La idea es salir de este bosque para llegar al pueblo de Ayutla y de ahí posteriormente subir al entronque que va hacia Mascota. Nos queda un buen tramo. Sinceramente todavía nos queda bastante camino por recorrer de este bosque. Calculo aproximadamente como unos 30 kilómetros para poder salir de esto. Rayos, el piso está mojado, se ve que por acá ya llovió. Después de tener 3 días de calor intenso, creo que tenemos ese break en cuanto al clima, porque todavía nos esperan otros 3 días calurosos cuando estemos en la playa. Mientras tanto, definitivamente a disfrutar este clima. Y aún nos falta bastante para salir de aquí. Aquí la pregunta es, ¿quién construyó esto? ¿Quién lo pagó? ¿Cuándo lo hicieron? Este camino está bastante extenso para poner piedra a piedra. El buen amigo Lucas haciendo gala de sus habilidades de off-road. Allá arriba hemos ido bajando, zigzagueando por este camino. Nada más, qué vista, carajo. Qué vista, qué bonito es Jalisco, carajo. Jalisco, Nayarit. Wow, hoy me quedé sin palabras. Parece que ya vamos a salir del camino. Vamos a seguir dándole. ¡Lo logramos, caray! ¡Salimos del bosque de Quila! Un off-road bastante interesante. Estuvo muy bueno, carajo. Se nota el cansancio, efectivamente. Estuvo demandante, pero estuvo muy bueno. Bueno, vamos a pueblo de Ayutla para incorporarnos hacia la carretera que va a Mascota. Todavía nos faltan varios kilómetros, así que no debemos de parar. Ya es tarde, todavía nos falta mucho por recorrer. Vamos a seguirle. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Estela Cortés. Hola, Estela, ¿de dónde vienes? De Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿qué haces por aquí? Vine a visitar a mis padres. Y ahorita veo que ya te subiste a las motos y eso. Me gustan mucho las motos, pero no he tenido la oportunidad de comprar una. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal se siente estar en una muy buena moto? Muy buena experiencia. Muy bien, pues bienvenida aquí con tu familia. Muchas Nosotros gracias. somos el grupo de Royal Enfield. Venimos desde la Ciudad de México y estamos dando la vuelta por todo lo que viene siendo Guadalajara y Nayarit. Muchísimas gracias y un placer. Muchísimas gracias.
Aún nos esperan alrededor de 80 kilómetros de camino. Sin embargo, la ruta nos tiene preparada una buena sorpresa. Cabe mencionar que durante todo el camino la amenaza de lluvia ha sido presente, y esta estará presente de una manera espectacular. De pronto, la lluvia se hizo presente. Y lo que en un inicio parecía ser una pequeña llovizna, de pronto se convirtió en una granizada, muy difícil de lidiar con ella. El cambio nos tomó por sorpresa, pues pensábamos que se trataba de una simple lluvia, pero en una fracción de segundos, pareciera que habíamos cruzado una pared y la tormenta se nos vino encima. Tuvimos que parar y buscar refugio donde nos fuera posible. Avanzábamos unos cuantos metros y teníamos que volver a pararnos buscando refugio. Y así fue durante un buen rato. Obviamente terminamos completamente empapados. Sin embargo, como cualquier otra ruta, esto lo disfrutamos al máximo. Nos pusimos una empapada con granizo. ¡Bárbara, carajo! El toque final del Royal Enfield Tour México 2024, carajo. Nos veníamos quejando de que estaban las motos mugrosas. Bueno, señor Tlaloc nos escuchó. Después de recuperar la cámara, es una pena que no se haya logrado grabar con esta cámara lo que nos pasó ahí atrás. De la nada se cerró el clima, nos cayó un aguacero tremendo, granizos con piedras literalmente que nos empezaron a impactar en el cuerpo. Nos tuvimos que parar y aún así no lográbamos encontrar un lugar seguro donde refugiarnos del granizo. Estamos completamente empapados. Digo, ya hemos rodado, tenemos unos 30 minutos rodando. Apenas está medio saliendo el sol, pero pues lógicamente venimos mojados. Los zapatos, pues toda una alberca definitivamente. Fue toda una travesía. Ahorita ya está empezando a lloviznar de nuevo. Esperemos que no nos agarren. Que si tienen dudas de que no está lloviendo, vean nada más el arco iris. Y en efecto, ya no está volviendo a llover. Nuevamente lluvia, caray. Pero esta sí está leve. La de hace ratito no veíamos nada. Híjole, vamos derechito hacia la lluvia. Estamos a poco más de 50 kilómetros del destino, que en este caso es Mascota. La lluvia no para. Afortunadamente ya no es tan intensa como la que nos tocó allá atrás, pero nos ha estado complicando el camino en cuanto a lo resbaloso de la carretera. Creo que el día de hoy ha sido un día bastante interesante. Nos dio de todo: calor, el fresco del bosque, la lluvia, el frío, la empapada. Tenemos poco menos de 40 minutos de luz. Bueno, pues vamos a seguir. Guardemos lo que nos queda de pila. A ver si logramos documentar el final del día. Nada más esta bonita postal, carajo. Y seguimos rodando con lluvia.
Pero al final de la lluvia, como suele suceder, la naturaleza nos regala estos espectaculares paisajes que solamente los motociclistas sabemos apreciar y valorar. Lo logramos, llegamos a Mascota, carajo. Por fin, una vez más en Mascota, después de una ruta complicada. Una ruta que se disfrutó hoy en muchos aspectos. Calor, frío, paisaje con mucho bosque. Pero la cereza del día de hoy fue la lluvia. Ya estamos en Mascota, caray. 200 kilómetros de diversión. Casi 9 horas de ruta el día de hoy, caray.